¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. Hola amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Jóvenes Soñadores. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí un servidor, Pablo Emiliano, me dicen Emi y... Ramón Reyes. Ramón Alejandro Ramón Reyes, que le dicen... ¿Cómo te llaman, bro? Raymond. Raymond. Tú me has dicho así en los episodios. Sí, pero pues para recordar un poquito, ¿no? Así como nuestras redes, ya saben que nos pueden seguir en @jovenpodcast, @jovenpodcast en Instagram Y Facebook. Y Jóvenes Soñadores Podcast en YouTube y en Spotify. Ahorita contamos con esas redes sociales. Síganos porque se vienen cositas. Entonces vamos a ir subiendo más cosas, ¿no? Sí, se vienen cositas. Se vienen cositas. Bueno, antes de entrar al tema de hoy, ya te lo había platicado, pero quiero como compartir una alegría que acabo de vivir el día de ayer. Y es que ayer fui invitado a una conferencia que dio aquí en México la mamá del beato Carlo Acutis. La verdad es que fue algo así como, o sea, nos platicaron que fue algo así súper improvisado y nadie se lo esperaba. Fue una plática o una conferencia que logró organizar la Arquidiócesis de México en literalmente 48 horas. Y que había esta ventana de tiempo, ¿no? En el que la mamá de Carlo Acutis podía, pues venir a hablar un poco del testimonio, pues su testimonio personal y el testimonio de Carlo. Sí, y la verdad es que es impresionante, ¿no? O sea, como una persona que ahorita está en proceso creo que ya está en proceso de canonización, ¿no? Sí, seguro. Y bueno, que hoy por hoy es beato, de alguna forma su testimonio ya también está arrasando para que su familia se dedique a la evangelización, específicamente su mamá, ¿no? Y justo ella decía como algo muy chistoso, ¿no? Que pasó de ser la mamá de Carlo Acutis a ser como la secretaria del beato, porque ella lleva de alguna forma o sea, como que ella también está apoyando en este proceso de estar, como llevando el testimonio, la vida de Carlo a diferentes lugares, ¿no? Es que es bien padre porque está continuando con la misión de Carlo. De alguna forma. O sea, de alguna forma, ¿no? Yo estoy seguro, lo he visto, lo he leído un poco. La vida de Carlo ha sido una vida llena de heroísmos, ¿no? Que no por nada, pues es beato, ¿no? Es santo, ¿no? Claro. La beatitud, ¿no? Que ya se ha comprobado, la iglesia lo ha comprobado. Pero primero por su vida heroica, ¿no? Y luego también por cómo afrontó la muerte, ¿no? Claro. Afrontó la muerte de una manera heroica también, ¿no? ¿Y qué fue esto? Pues él murió de cáncer, ¿no? Sí, de leucemia. De leucemia, ¿no? Pues él lo ofreció, ¿no? Él ofreció su enfermedad por las necesidades del Papa, me parece, ¿no? Y creo que sí. Y por otra cosa. Y bueno, el punto es que la ofreció por la iglesia, por Dios, ¿no? O sea, ofreció su vida a Dios, ¿no? Y sus sufrimientos. ¿no? O sea, qué cosa más noble, ¿no? Y que nosotros también podemos imitar. No necesariamente tenemos que estar enfermos. Bendecir a la gente que está enferma, ¿no? claro. Para mí es como una bienaventuranza, ¿no? Que ciertamente vivió. Y sí tener como la humildad y para poder ofrecer nuestros sufrimientos. No tiene que ser un sufrimiento por una enfermedad, como tú dices, puede ser sufrimientos de todo tipo. Uh-huh. Y poder ofrecérselo a Dios para un bien personal, porque no hay nada que le ofrezcamos a Dios que no termine beneficiando a nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero en el momento que nosotros por amor lo ofrecemos por otras intenciones, entonces Dios hace como una revolución en el momento que le hacemos como ese ofrecimiento, ¿no? Ofrecer cualquier cosa de nuestros sufrimientos para una intención en específico nos santifica más a nosotros. Claro. Pero también Dios puede obrar de otras formas, ¿no? Y esa es la esencia del sacrificio. ¿Qué es sacrificio? Hacer sagrado. Sacrificio, ¿no? Oficio de fare, ¿no? De face, ¿no? Algo así en latín, ¿no? De hacer, ¿no? De hacer, ¿no? Y sacri sí. De sacro, ¿no? Algo, sacrificio es hacer algo sagrado, ¿no? Y entonces, si tú estás sufriendo, por eso también bendita la gente que ahorita está enferma, ¿no? Porque es como el momento ideal para que tú sacralices
haga santo ese sufrimiento por el cual estás pasando. Porque claro, tú al momento de hacerlo sagrado, pues ya es como ese pre a la vida eterna. Ese pre a lo más sagrado. Y de alguna forma es la mejor forma en que nosotros podemos empatizar con Jesús y que Jesús puede empatizar con nosotros, porque en el momento que nosotros ofrecemos nuestros sufrimientos, unimos nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Jesús en el Vía Crucis y en la cruz, claro, ¿no? Claro. Entonces, ese nivel de empatía que tienes con Dios, Dios se encarga de sacar algo bellísimo, algo bueno, puede sacar muchas bendiciones de eso, y la verdad es que nos cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Porque vivimos en un mundo en donde si es bueno tiene que ser bueno, y si es malo tiene que ser malo, ¿no? Pero sí, no nos cuesta trabajo entender que Dios sabe sacar cosas buenas de lo bueno, malo. Y también justo, o sea, sacar cosas excelentes de situaciones que son malas, o sea, o que son no disfrutables, ¿no? Pues eso da mucho sobre el hecho de que Dios ha hecho todas las cosas buenas, ¿no? Y que Dios está por encima de todos nosotros, que Dios está por encima de todos los errores que podamos cometer. Él no es que lo haya determinado todo como un relojero, porque es un Dios personal y nos dio libre albedrío, ¿no? Pero sí es ese Dios que, a pesar de los errores que nosotros cometamos, la creación que Él hizo es tan buena que no hay error alguno que pueda destruirla, ¿no? Ya me di cuenta que digo mucho, ¿no? Ahorita que me lo estás diciendo. Sí, es que paréntesis. Hemos estado viendo nuestros videos. Hemos escuchado el podcast como para tratar de retroalimentarnos y nos hemos dado cuenta que Emi dice mucho no. No, ahorita los conté, fueron como 3 o 4 veces, ¿no? ¡Ay, ahorita! Y yo digo mucho ¿no? Cuando empiezo como a empezar a acelerar la ardilla, digo o a. O Entonces, pero es que lo estaba tratando de controlar justo ahorita. Sí, contrólalo. Pero bueno, entonces estábamos hablando como justo es de el esto, sufrimiento que yo ofrezco. De este tema, o sea, vivimos en un mundo que no podemos como encapsularlo en blanco negro, en bueno, en malo, en un tipo de como dirían los teólogos o los apologetas, o apologistas, como un maniqueísmo. En un maniqueísmo, ¿no? Donde todo o es bueno o es malo. O es malo. Las dos fuerzas, el bien y el mal, ¿no? O sea, con lo que primero empezó San Agustín, pero después estuvo luchando. Exacto, justo. O sea, no podemos como todo encapsularlo como algo que es completamente bueno, completamente malo. Todo tiene sus grises, sus matices en este mundo. Y la realidad es que debemos vivir, o sea, pero dentro de esto tenemos que cómo vive un cristiano su vida en el día a día, qué cara ponemos nosotros, qué cara debemos de poner como cristianos, ¿no? Porque somos cristianos, somos católicos porque tuvimos un encuentro personal con Jesús, ¿no? Con Cristo. Y el encuentro con Cristo tiene que cambiarnos, tiene que hacer que hagamos un switch en nuestra vida, otra vez mi A, que hagamos un switch en nuestra vida y que cambiemos la perspectiva. Claro. Entonces, que le demos sobre lo que hemos estado hablando en esta introducción larguísima, ¿no? También sobre el sufrimiento, ¿no? Exacto. Y que al final de cuentas, ¿qué cara vas a poner ante el sufrimiento o también ante las cosas buenas? Que es muy fácil a veces. Ahora lo que lo pienso puede ser fácil si lo vemos como muy lineal de saber qué hacer cuando las cosas están yendo bien, pero la realidad es que creo que a veces también no sabemos qué hacer cuando las cosas están yendo muy bien porque nos dejamos ir como gordo en tobogán, ¿no? Entonces a veces creo que no es tan fácil llevar las cosas cuando las cosas están bien. Cuando las cosas están bien, decía el padre Ángel Luis, me lo recordaba mi papá, ¿no? Esta frase que cuando las cosas estaban bien, le decía el padre a mi papá, hay que preguntarse qué estamos haciendo mal. Es cuando en realidad pues corremos el... Y no por ser pesimistas. No por ser pesimistas, pero también porque la crisis siempre trae
cosas buenas. Claro. No tampoco por decir la paz, ¿cómo es este dicho de sin guerra no hay paz, ¿no? Sin guerra no hay paz. Pues tampoco, ¿no? Porque no lo buscamos, no lo estamos buscando. Pero ciertamente cualquier crisis nos ayuda a crecer, cualquier enfermedad nos ayuda a madurar físicamente, la salud nos vuelve más inmunes. Los que pasamos por el COVID pues, ya no es lo mismo si nos volvemos a enfermar de COVID. Pues porque nuestro cuerpo ha desarrollado las defensas necesarias, los anticuerpos también para afrontarlo. Sí, claro. Y nos hacemos más fuertes. Y un cristiano yo pienso que también está llamado un poquito, no quiero decir a sufrir, pero sí a darle otra cara al sufrimiento. Bueno, hay teólogos y desde los padres de la iglesia que dicen que estamos llamados a compartir la pasión de Cristo, ¿no? O sea, no en el sentido porque no hay nadie que haya sufrido más en la historia que Jesús en esos 6-7 horas que estuvo desde el pretorio hasta la cruz, ¿no? Claro. O sea, nadie sufrió más que Jesús, pero en el momento que nosotros nos llaman a vivir como Jesús, que nosotros somos llamados a ser cristianos, estamos llamados a imitar la vida de Jesús en todo sentido. Entonces, a vivir las cosas buenas y a vivir las bendiciones de Dios de la mejor forma, pero también a saber vivir los momentos difíciles, ¿no? Claro. Y creo que aquí es donde vamos como a nuestro tema, porque entonces, como cristianos estamos llamados a un cierto optimismo, que no vamos a hablar como de un optimismo, como le llaman ahora, el optimismo tóxico, en donde a lo mejor la gente está tan encasillada en querer ver las cosas buenas que no quiere ver las cosas lleno malas, de ¿no? cinismo, sinvergüenza. Ajá, y que no quiere ver lo que está sucediendo mal. Tampoco hablo de ese optimismo, sino un optimismo que siempre, o sea, un optimismo que nace de saber que estoy en manos de Dios y que pues estando en las manos de Dios siempre van a salir cosas buenas mientras yo le permita también a Dios obrar, ¿no? Y claro. Mientras sea dócil a su voluntad y dócil a las circunstancias que estoy viviendo. Entonces, y es un tema como súper importante porque sí otra vez vivimos en un mundo muy polarizado en donde o todo tiene que ser bueno o todo tiene que ser malo, y que también a veces, pues digo, a quienes pasan por situaciones difíciles pueden o satanizar sus cosas malas y no aprender de ello. Claro. Pero también creo que estamos llamados a saber extraer las cosas buenas de situaciones que son inevitables. O las cosas malas las pueden también evitar, ¿no? Las pueden estar evitando y puede la gente vivir con miedo a cometer errores, vivir con miedo al mismo sufrimiento. Claro. El sufrimiento no es en sí malo, ya lo hemos visto. Las crisis son buenas, el sufrimiento te ayuda a darte cuenta de la grandeza que es estar sano, primero, yo creo, porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Justo el otro día hablando también con amigos, con mi novia, sobre que cuando tienes una congestión nasal te arrepientes de no haber aprovechado los días cuando no la tenías, de no haber estado aprovechando y respirando bien. Pues lo mismo con el sufrimiento, con cualquier tipo de sufrimiento. Nos ayuda a darnos cuenta, primero, sobre lo que hemos vivido antes, a valorar lo que hemos perdido. Lo que hemos perdido y a valorar lo que vamos a alcanzar. Sí, y tener esta conciencia que el sufrimiento, por muy difícil que sea la situación, no va a ser eterno, no va a ser para siempre, va a pasar. Sí, eso siempre pasa, el sufrimiento siempre pasa y la paciencia todo lo alcanza, como decía Santa Teresa. Eso en primera instancia. En segunda, pues también el sufrimiento nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a fortalecernos, a que cuando venga la próxima ola ya la sepamos afrontar, ya no nos tumbe, ya no sea más fuerte que nosotros. Y es entonces cuando podemos tener todavía más crisis. Llegamos a nuestros límites. Claro. Y al llegar a esos límites nos topamos con dificultades. Pero ya al haberlos conocido, ya sabemos cómo afrontarlas. No, y esos límites se amplían, ¿no? Eso en segunda instancia nos ayuda a crecer y a madurar. En tercera instancia también nos ayuda a conocernos mejor. Y bueno, no sé si ponerlo en tercer lugar, tal vez esto en todo el proceso. Nos ayuda a autoconocernos. Qué importante es el autoconocimiento hoy en día, con todas nuestras dificultades, nuestras deficiencias.
el hecho de que muchos de nosotros tengamos con el bombardeo de la información, la sobreestimulación que esto genera en los niños, en los jóvenes, que luego tienen mucha ansiedad, tenemos todos que ir a terapia por una falta de autoconocimiento. Una Era falta algo que de platicábamos hace también. 8 días un poquito con Martita, ¿no? Ajá, y este autoconocimiento muchas veces siempre lo trae el sufrimiento. Muchas veces. En el sufrimiento uno se autoconoce y en el sufrimiento uno sana. Esto lo pondría como cuarto punto, ¿no? Sí, claro. Cuarto punto, el sufrimiento, además de que te fortalece, te ayuda a sanar todas las heridas también. El sufrimiento, y parece contradictorio, parece paradigmático, el hecho de que por sufrir vas a sanar la herida. Pues no lo creo, porque incluso lo podemos comparar con la metáfora de cuando tienen que hacerte una operación. Una operación. Te rompiste, te abriste algo y tienen que suturar, ¿no? Pues sufres ciertamente, pero estás sanando. O te tienen que quemar, yo qué sé, para cerrar la herida, cosas así. Sí, pues para es cauterizar. Para cauterizar. Eso duele. Claro. Pero estamos sanando todas nuestras heridas. Y es que muchas veces, por miedo al proceso de sanación, entonces dejamos la herida abierta. Y lo peor de todo es que la herida se sigue creciendo, sigue haciendo más daño. De repente la herida ya puede necrosarse. Claro, ¿sabes? claro. O sea, puede matar y puedes terminar, en vez de solamente por decirlo así, una quemadita y ya, puedes llegar a perder completamente. Justo, el sufrimiento miembro, no ¿no? es necesario, pero es un sufrimiento que te va a traer algo mejor. Y esto va mucho de la mano con la misión que Dios tiene para todos nosotros. No por poner más puntos, pero sí me gustaría poner un quinto punto sobre los beneficios. Esto es como una clase sobre los beneficios que te trae el sufrimiento. No, tampoco. Porque estamos hablando justamente de optimismo cristiano, de darle la otra cara de la moneda al sufrimiento. Claro. Yo pienso que esto es el optimismo cristiano, darle la otra cara de la moneda al cristianismo. Entonces, nada más rápido este quinto punto, te ayuda a conocer la realidad de otros, te ayuda a empatizar con los que también, con otras realidades, te ayuda a ponerte en los zapatos de los que están sufriendo y que están próximos a ti. Exacto, y yo creo que el que mejor explica el tema de que el sufrimiento o las etapas no tan padres de la vida van a pasar es el mismo Jesús, y nos lo va a explicar con un evangelio que ahorita vamos a leer regresando del corte. Esto es Jóvenes Soñadores y regresamos. Jóvenes Soñadores. Bueno, ya estamos de regreso. Aquí en Jóvenes Soñadores. Jóvenes Soñadores, soñando despiertos. Y bueno, estamos hablando un poquito del optimismo, para si nos acabas de sintonizar, pero vamos. Y sobre el sufrimiento, ¿no? Porque como este optimismo cristiano es el sufrimiento, la otra cara de la moneda del sufrimiento, porque claro, el sufrimiento pues es inevitable, en esta vida sufrimos, claro, porque somos humanos, nuestra condición, porque nos enfermamos, porque morimos, por el simple hecho de morirnos, sufrimos. Entonces siempre vamos a sufrir. No es por desmotivarlos, amigos, pero... No es desmotivarlos. El sufrimiento, ya hemos dicho los 5 beneficios del sufrimiento, un poquito a nuestro estilo, pero repitan o como quieran. Pueden regresar para ver cuáles son los 5 puntos que explica Emi. Pero sí, y creo que el que mejor... el que le da un mejor sentido al sufrimiento es Jesús, sí a través de su pasión, pero también a través de sus palabras. Y es que esto está en Juan 16:33 y dice lo siguiente. Ya es de Sócrates, ¿eh? Ahorita hablamos si quieres de eso, pero vamos ahorita al culmen. Al culmen, sí, a Jesús. Jesucristo. Jesús. Que dice, les digo esto, para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, o sea, en el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Es decir, Jesús no venció al mundo por el simple hecho de ser Dios. O sea, si pensamos que, otra vez es volver a poner a Jesús muy lejos en este sentido, claro, de pensar que solamente porque Él es Dios, Él es el único que puede vencer al mundo, y es que no está mal, pero estamos como... Eso es súper importante, porque... mutilando una parte, ¿no? De
de que Jesús en su condición completamente humana también venció al mundo, y si Jesús en su condición humana venció al mundo, entonces cualquiera de nosotros somos capaces de vencer. Es que esto se nos olvida, porque yo he escuchado muchos argumentos que dicen, no, Jesús hizo lo que hizo por su parte divina. O sea, Jesús sufrió tanto, Jesús amó tanto, pero porque Él es Dios. Y bueno, sí es Dios, pero nosotros, de hecho le estábamos hablando el otro día, nosotros estamos llamados a ser como Dios. Somos hechos a imagen y semejanza. Sí, claro. Y Dios fue llamado a ser como nosotros. Él se hizo humano, se encarnó. Tuvo los mismos sufrimientos que todo ser humano y no lo sustituyó allí una fuerza divina que vino a aplacar todos los sufrimientos humanos. No, ni que necesariamente de forma extraordinaria. O sea, la misma forma ordinaria en la que el Espíritu Santo nos ayuda con sus dones y con sus frutos a ser dueños de nosotros mismos, de esa misma forma el Espíritu Santo. De ese modo sí, y en dado caso de que sí haya habido como esa ayuda espiritual divina, esa misma ayuda espiritual y divina la podemos tener nosotros. Exacto. Todo ser humano, toda persona puede tener en sus sufrimientos esa ayuda espiritual y divina que tuvo Jesucristo. Exacto. En su sufrimiento. Y que de alguna forma, si Jesús ha vencido el mundo, entonces de la mano de Jesús nosotros podemos vencer al mundo, y no en el mundo como si como todas las personas del mundo fueran nuestros enemigos, claro que no. ¿Y de estamos hablando como de, en general, como dirían, creo que es Tomás de Kempis o Lorenzo Scupoli, o alguno de ellos dos en sus libros, dice como a los enemigos del alma, ¿no? O sea, estos enemigos del alma que nos llevan a la tristeza, que nos llevan a la desesperación, al desaliento, claro, a tirar la toalla en un tema muy, muy coloquial. ¿Y cuántas cosas de esas hemos visto hoy en nuestros días? Esos enemigos del alma están muy presentes. Exacto, y cuánta gente está tirando la toalla en su vida con Dios, ¿no? Solamente porque nadie fue como para decirles, oye, es que esto es parte de tu vida, pero recuerda, o sea, de la mano de Jesús tú ya venciste, pero créelo y vívelo y lo va a vencer y mantente en esa alegría. La sociedad de hoy en día es una sociedad indiferente, y esto lo decía San Maximiliano Kolbe, ¿no? Que el peor pecado de la sociedad en estos últimos 2 siglos, pues San Maximiliano Kolbe no tuvo la dicha de vivir en el 2000. pero es un santo del siglo pasado, el del siglo pasado, muy reciente. Del siglo pasado es la indiferencia, el pecado más grande que estamos cometiendo, la indiferencia, ese haber tirado la toalla y dejarla tirada, no levantarla de nuevo. Y justo esta indiferencia es un enemigo del alma, es un enemigo para que tú logres tus sueños. Nosotros muy jóvenes soñadores acá, ¿verdad? Pero es un enemigo del alma para que tú seas la mejor versión de ti mismo. Pero para que seas la mejor versión de ti mismo, tienes que tener un poquito de este optimismo cristiano, que aunque no seas cristiano, es simplemente darle la otra cara de la moneda al sufrimiento por el que estás pasando. No porque seas cristiano necesariamente, sino porque porque somos cristianos católicos, ¿no? Pero es que Cristo lo vivió así, lo testimonió así, y no solamente él, grandes exponentes lo han hecho así. Y de eso ahorita no tengo material para justificarlo, pero en otro episodio lo vamos seguramente a hablar. Exacto, ¿no? Y saber que, o sea, es como volver a recalcar esta parte. Mientras nos mantengamos de la mano de Jesús, podrá pasar, o sea, pienso en otro pasaje, en la tempestad, ¿no? O sea, cuando todos los discípulos están perdiendo la cabeza en la barca, de que es que se viene la tempestad, nos vamos a ahogar, se va a romper la barca, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. Y Jesús durmiendo. Y Jesús tranquilamente durmiendo, ¿no? Durmiendo. Entonces, ¿qué pasa, Jesús? Estamos sufriendo. Señor, ¿no ves que nos va a pasar algo y tú aquí tan tranquilo? Y Jesús es como, le dice a la tormenta como, calma. Y todo se calmó, ¿no? O sea, y eso es como o sea, al final de cuentas sí es una prueba de fe el optimismo. Porque no es como que todo el tiempo, o sea, el que seamos optimistas no quiere decir que no vivamos nuestro sufrimiento, y que haya momentos en donde tengamos que llorar, tengamos que sentir frustración, sentir desaliento. O sea, es válido, o sea, todas las emociones que sentimos cuando estamos pasando por momentos malos, claro, pero saber que hay, o sea, tener esta certeza en nuestra alma de que hay luz al final del túnel, y que esa luz es Jesús, ¿no? Claro. Óptimo literalmente significa lo mejor.
en sus raíces etimológicas, es lo mejor. Y entonces este optimismo del que estamos hablando tampoco hay que confundirlo con el, vamos, no sé, positivismo. Tóxico, positivismo tóxico, sí, como el que tú habías dicho, ¿no? O un optimismo también tóxico. Sí, o un optimismo, pero por positivista también me refiero un poquito a... Bueno, el positivismo es lo que niega todo lo que no sea ciencia experimental, lo que niega todo lo que con lo que no se pueda experimentar, lo que niega cualquier cosa que sea trascendental. Y pienso que tiene que ver un poquito, ahí el padre del positivismo es Augusto Comte, pero pienso que también tiene que ver y va mucho de la mano con el tema del sufrimiento, porque el sufrimiento lo que hace es que trasciende. No es lo mismo positivismo, a mi parecer, que optimismo. El optimismo también tiene que trascender, porque si estamos hablando que el optimismo es lo mejor, lo óptimo es lo mejor, y es siempre darle la otra cara al sufrimiento, pues es justamente buscar lo mejor de cada situación difícil que tenemos en nuestra vida. Es buscar lo mejor del sufrimiento, es buscar por qué el sufrimiento. Exacto. Y motivarnos también. Y más que el por qué es el para qué. El por qué sabemos que es una situación que no, o sea, que está fuera de nuestro control porque nadie quiere sufrir realmente. O sea, no es como que diga, yo quiero sufrir. Y si quieres sufrir, también ve a terapia, ¿no? Porque pues, chance hay algo, ¿no? O sea, en el sentido de que no, de forma natural nadie quiere sufrir, naturalmente, ¿no? O sea, pero al final de cuentas el sufrimiento es parte de nuestro proceso de aprender a ser ser humanos, pero también es parte del proceso de suscitar en nosotros la fe, la confianza, pero sobre todo la virtud teologal de la esperanza, es tener la esperanza bien puesta en Jesús. Claro, en la parte humana y natural estoy seguro a nadie le gusta sufrir y nadie debería de querer sufrir. Pero en la parte espiritual, cosa que trasciende a lo humano, ya no natural solamente, sino sobrenatural, pienso que es noble ese querer sufrir, no en el sentido masoquista de querer hacerme daño, no, sin ningún fruto. Es en el sentido de luchar. O porque sienta placer, ¿no? O porque sienta placer. No, eso sí, ya ve a terapia, amigo. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Pero un sufrir que esté motivado por justamente crecer, fortalecerse, comprender la realidad de los otros, ayudar a los demás, porque quien tocó el fondo ya puede ver todo el camino y todo el proceso de la gente que está por tocar el fondo y puede ayudar a mucha gente, puede ayudar a muchísima gente. Aquel que ha sufrido tiene mucha experiencia. Y me parece algo noble. También querer sufrir, ya hemos dicho, no en ese sentido masoquista, pero sí en el sentido trascendental. O sea, de esperar con alegría, o sea, no porque estés buscando el sufrimiento, sino porque sabes que va a llegar en algún momento. Sabes que va a llegar. Pero lo esperas con una cierta alegría, no por la alegría de que venga el sufrimiento, sino por la alegría, exacto, por el fruto que va a producir el atravesar ese camino. Claro, ¿no? Claro, y es como en una carrera, amigos, o sea, en una carrera no te motiva desgastarte tanto y correr 40 kilómetros en un maratón, pero sí te motiva la meta. Exacto. La meta. Y tú lo haces, tú estás dispuesto a sufrir todo ese sufrimiento por el ejercicio, físico. Todo ese sudor físico, el cansancio muscular, los desmayos incluso, con tal de llegar a la meta. Exacto. Y trae una satisfacción increíble. Yo de verdad estoy segurísimo de que y no me acuerdo si la frase era más o menos así, pero cuando uno está dispuesto a sufrir, a luchar, que más que sufrir quizás podríamos verlo con la palabra luchar, afrontar, estar dispuesto a los problemas que vengan, pero porque la satisfacción va a ser el doble. Una vida sin sufrimiento probablemente te traiga satisfacciones, te traiga alegrías, pero van a ser igual de momentáneas que el mismo sufrimiento. Exacto. Pero si tú decides tomar eso momentáneo y poner en ese lugar al sufrimiento, en lo momentáneo, pues ya estás allí cambiando los papeles. Estás haciendo que el sufrimiento sea lo momentáneo y la felicidad eterna. Y entonces aquí les preguntamos para reflexionar. Y creo que esto salía en una película sobre, no me acuerdo, pero creo que salía Leonardo DiCaprio. Luego les paso el dato ahí en nuestras redes sociales. No es para que se despierten, yo creo que sí es verdad esto. Pero, ¿qué es lo que prefieren? Alegrías pasajeras, momentáneas, y que sí vivan una vida relativamente estable,
pero que no les llene. Una alegría duradera. O una alegría eterna, pero por haber afrontado los sufrimientos en vida. Porque incluso si uno busca las alegrías pasajeras y momentáneas, no se va a librar del sufrimiento. El sufrimiento viene siempre por el simple hecho de ser Es que humanos. también cuando tú buscas las alegrías pasajeras como tu meta o tu fin, también se vuelve un sufrimiento, porque entonces sufres porque después te haces dependiente de querer seguir viviendo esas alegrías pasajeras, y cada vez más instantáneas, más momentáneas, menos duraderas, y entonces tú, al final de cuentas, terminas sufriendo. Claro, ¿no? Y es como el gatito que no se quiere bañar, pero que le conviene bañarse porque va a oler mejor, ¿no? Se me ocurre. Es como el gatito. O sea, el gatito tiene dos opciones: o estar feo, oler feo y que ninguna persona lo quiera, pero por el simple hecho de no haberse bañado. O decir, venga, me voy a bañar cada 6 meses, o cada año, no sé cada cuánto. Pasar por ese sufrimiento, o sea, no que lo busque, sino afrontarlo. Yo siento que el ejemplo le va más a los perros. A los Porque perros. Hay muchos perros que no les gusta bañarse, hay perros que les encanta, pero hay perros que huyen literalmente cuando saben que es el día del baño. Claro. Y pues son los que más se ensucian. Exacto, y nos estamos comportando como perros y gatitos. O sea, porque no queremos afrontar el sufrimiento, no queremos ese baño que la verdad va a hacer que queramos, que nos sintamos mejor, que seamos más felices. Exacto, y que al final de cuentas también el disfrute de, o sea, el disfrute Estamos de la huyendo alegría del de las sufrimiento. alegrías que es la amistad en Jesús, que es Dios mismo, tiene mucho mayor sentido cuando pasamos por todo este proceso, ¿no? Uy, O el sea, sentido. O sea, o sea, y eso sería casi Sí. otro episodio, hablar del sentido del sufrimiento, y también la finalidad, ¿no? Porque al final de cuentas la alegría plena, el amor, o sea, más bien el gozo, o sea, todo lo que te puedas imaginar de bueno en la experiencia duradera de las cosas, siempre pues va a estar, o sea, siempre te va a llevar a Dios, ¿no? Claro. Y siempre tiene que pasar por un proceso de, llamarlo así, de purificación. Claro. ¿Sabes? O sea, es purificarnos, incluso nuestro ideal de goce, o de alegrías, es ir purificándola para ir sabiendo que hay alegrías más permanentes, más duraderas. Claro, no, hay una alegría eterna que nos promete Dios al vencer el mundo. O sea, también para mí el sufrimiento es querer vencer, o sea, querer el sufrimiento también es querer vencer al mundo. Y es este mismo querer vencer al sufrimiento, querer vencer a la muerte. ¿Y quién venció a la muerte? Jesús. Jesús venció a la muerte con su misma vida, porque le dijo, la muerte no es tu muerte no eres el final para mí, yo soy la vida eterna. Exacto. Y la vida en abundancia. Sí. Sí. Y entonces por eso resucita, y por eso los cristianos luchamos por ese ideal. Por eso los cristianos estamos dispuestos, y el optimismo cristiano es a sufrir. Por eso muchas veces el cristiano es el incomprendido a los ojos del mundo, porque dice el mundo, pues, ¿cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a sufrir? Te estás perdiendo de todas las alegrías que están en esta tierra. ¿Por qué decides renunciar a esto? ¿Por qué dejas a tu familia? ¿Por qué optas por no seguir nuestras tendencias? ¿Por estar en esta era posmoderna que tanto te ofrece? O por qué no, y todavía como más suspicaz, ¿no? O sea, ¿por qué no probar tantito de esto? ¿Por qué no? Justo, ¿por qué no? O sea, es tantito, no es nada, ¿sabes? Sí, pues prueba tantito, pero ese tantito te va a cosas más grandes. Exacto. Te lleva a cosas más grandes. Y justo la razón es por el ideal que nosotros estamos luchando, por el sentido que le hemos dado nosotros a nuestra vida, que incluso, déjenme decirles, y esto sí lo digo por experiencia propia, no es chiste, sino anécdota, que todavía para gente que no cree en que haya un cielo, en que haya una vida eterna, una trascendencia después de lo que conocemos. Todavía incluso, si eso hipotéticamente no existiera, que casi es una herejía para mí decirlo, pero vamos a poner este caso. El hecho de que tú le des el sentido a tu vida según ese ideal que tienes, hace más feliz esa vida.
hace más llevadera esa vida y te hace más apasionado por lo que haces. Y no me van a dejar mentir. Sí, porque te haces consciente de que lo que tú hagas aquí no termina solamente con la muerte. No termina solamente aquí. O sea, no te mueres y ya. Y de verdad, es un despertar y estar motivado todos los días. Despiertas a las 6 de la mañana, despiertas o a las 5, a las 4 de la mañana, a la hora que tú quieras, pero estás motivado y trabajas por ese fin que trasciende todas las cosas. Incluso en el caso más fantasioso, que no fuera real, tu vida fue más feliz gracias a eso, gracias a que tú pudiste acoger el sufrimiento. Para mí eso es una prueba de la trascendencia misma, porque real, no solamente por el fin eres feliz, también eres feliz por el camino, también eres feliz por los medios que tú eliges y con los cuales decides afrontar el sufrimiento. Claro, y creo que era algo que justo nos decía un poco la mamá de Carlo Acutis ayer en su conferencia. O sea, que algo que tenía muy, muy, muy claro Carlo era que lo que él estaba viviendo, él sabía que no había problema con renunciar a cosas de su vida que no necesariamente tenían que ser malas, pero porque él sabe que hay un camino, o sea, hay una trascendencia, ¿no? Que o sea, que lo que sucede aquí es temporal, pero lo que hagamos aquí en esta temporalidad tiene una repercusión en la eternidad. Claro, claro. Y Carlo Acutis a sus 15 años, más o menos, tenía ya esa claridad. O sea, lo que él vivía aquí iba a tener repercusión en la eternidad, y no en una eternidad porque siempre pensamos en la eternidad en relación al tiempo, porque no podemos ver la eternidad de otra forma. Claro, claro. ¿No? Pero, o sea, en el cielo están sucediendo cosas gracias a lo que hizo aquí en la tierra Carlo, y lo que está sucediendo aquí en la tierra también está teniendo un efecto secundario, un efecto mariposa, claro, muy bonito, claro. Por lo que hizo Carlo hace ya casi 20 años, ¿no? Híjole, sí, la verdad es que una vida con Dios te trae dificultades, eso estoy completamente consciente y de acuerdo, pero esas dificultades valen más la pena, y esto lo han dicho incluso ateos, a la hora de la muerte, cuando te des cuenta de si sí fue real por lo que luchaste o si no fue real. Me explico, conviene más creer en Dios y darte cuenta al final de la vida que no era real, a no creer en Dios y darte cuenta que sí era real. Y esto lo dicen muchos también científicos ateos. Y se los digo yo y Raymond. Que no somos eso. Que justamente la felicidad viene también en el mismo camino. Ya no solamente con miras al fin. Uno realmente, y estoy convencido, vive una vida más plena, más feliz, afrontando el sufrimiento, luchando por lo que quiere, porque ciertamente trae sufrimiento. Un trabajador que trabaja todo el día se goza en la noche cuando ya tiene oportunidad de descansar. Para eso es el descanso. Es para reponer las fuerzas y al día siguiente trabajar. Claro. Y esto ya es como ya lo último para mí de lo que yo voy a decir. Algo que realmente creo que nos debe caracterizar como cristianos es justo el optimismo, la alegría, porque si no, somos cristianos, no me acuerdo si es Francisco el que lo dice, que somos como descafeinados, ¿sabes? O sea, sí. Un cristiano descafeinado, un cristiano sin alegría, sin una razón por la cual aspirar a las cosas grandes, porque esto sí lo decía San Juan Pablo II, aspirar a las cosas grandes, aspirar a ir hasta arriba, y esto es... Realmente el optimismo no es un estado de ánimo, es una actitud de todos los días de saber que lo que yo haga hoy tiene una repercusión en la eternidad, pero no reaccionar por miedo a esa repercusión, sino porque lo que yo voy a hacer va a ser eterno, va a ser, o sea, las alegrías que yo viva hoy van a ser alegrías eternas, y los sufrimientos que viva hoy también Dios las va a transformar en alegrías y gozos eternos. Y no solamente personal, también comunitaria. Yo estoy seguro que la actitud que tengas tú sobre tu vida va a repercutir en la vida de los demás. Exacto. Y vas a motivar a tanta gente, que por eso ha habido impactos tan grandes y cambios en la sociedad por grandes exponentes. Ya ni siquiera, digamos, yo siempre me encanta mencionar a los santos, a los santos de la Iglesia Católica, pero te podemos dar ejemplos como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, como Nelson Mandela. O incluso estos santos anónimos que lograron grandes conversiones solamente por esbozar una sonrisa, ¿sabes? Claro. En el momento los santos adecuado. de la puerta de al lado.
Exacto. De que habla Francisco. Y pues bueno, con esto los queremos dejar, que esto es para nosotros el optimismo cristiano, que es una actitud de todos los días, que no nos hace ajenos a nuestro sufrimiento, sino que le da un sentido a nuestro sufrimiento, pero que es un optimismo al que estamos llamados porque Cristo nos dice, yo he vencido al mundo, alégrense porque yo he vencido al mundo. Y que es válido también, yo pienso, caerse en ese sufrimiento, desmotivarse, ponerse triste. Claro, también es válido. Es válido porque eso no te va a hacer peor, al contrario. No, al contrario, es necesario a veces para después volver a darle el sentido a través del optimismo, ¿no? Por lo tanto, como dice Raymond, mi querido hermano, no es un optimismo cínico, sinvergüenza, que desconsidera allí pues también a toda la gente que está pasando por verdaderas dificultades y que pues nosotros mismos las hemos pasado también. Entonces, con esto cerramos. No, cerramos. La verdad es que yo me voy más optimista que cuando llegué. Sí. No, la verdad sí, porque es esta conciencia. Yo he vencido al mundo. De mi mano lo puedes todo, ¿no? Y claro, también se enlaza con otra cita bíblica, mi gracia te basta, claro, todo lo puedo en aquel que me conforta. Claro, justamente. Entonces, con esta esperanza, con este optimismo, hay que llevarlo a la práctica en nuestro día a día y contagiar de esa alegría y de ese optimismo a otras personas. Amén. Esto es Jóvenes Soñadores y nos vemos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos.